¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva sesión de este curso de modelos de pérdida en línea. Es la tercera sesión y, bueno, en términos correspondientes a cómo estaban organizados o cómo se han pensado en organizar los temas, pues bueno, este sería el tema de la semana número 2. Les recuerdo que finalmente está dividido el curso en un número total de 10 semanas, de modo que pues técnicamente el hecho de que diga semana 2 no quiere decir que exactamente se encuentre en la semana 2, sino que podrían ser más o incluso menos, de acuerdo a cómo se vayan revisando los temas y qué tan profundos se vean algunas partes. Sobre todo en la parte de actividades, por supuesto, pues bueno, tiene más que ver el hecho de pausar los videos y ponerse a hacerlos. Entonces, pues quien busque un curso veloz sin necesidad de ponerse a trabajar en los ejercicios y demostraciones, pues bueno, obviamente avanzará mucho más rápido que quien decide profundizar un poco más. Por ejemplo, en el tema de esta semana hay una parte donde vamos a hablar de lo que se denominarán distribuciones de cola pesada, heavy tail distributions, y pues bueno, hay una parte donde se tiene que hacer toda una clasificación de distribuciones tanto de cola pesada como de cola ligera, y que tiene que ver con distintas características como la existencia de momentos, el comportamiento de la función de fuerza de mortalidad, etcétera. Y pues bueno, obviamente el ponerse a trabajar directamente en una clasificación de esta tabla, por ejemplo, pues bueno, lleva su respectivo tiempo. Por ejemplo, ese tipo de clasificación en su momento, pues bueno, se manejaba como una investigación para casa, de modo que se pudiese revisar en la siguiente clase una vez que se dejaba esta tarea. Entonces, de nuevo, la numeración, pues bueno, tiene más que ver con el orden de los temas, lejos de si de veras se tiene que ver un tema por semana, etcétera. Digo, finalmente los semestres son de alrededor de 16 semanas, y pues el hecho de que se tengan los temas distribuidos en 10 semanas, de hecho son 11 porque el último tema tiene un conjunto extra de diapositivas que en su momento veremos. Eh, pues finalmente quiere decir que hay al menos 6 semanas de sobra que pues incluyen obviamente detenerse un poco más de tiempo en algunos temas y otros pasarlos un poco más rápido. De hecho, los temas de la sesión anterior, de la semana uno, pues bueno, son temas que ya se vieron en materias previas a este curso, como son matemáticas actuariales uno y bueno, actuariales uno y 2 y estadística uno, así como los conceptos básicos de probabilidad. Bueno, el tema de este tercer video o segunda sesión formal del curso de modelos de pérdida en línea tiene que ver ya con la introducción de distintos conceptos que se van a estar usando una y otra vez a lo largo del resto del curso. Eh, Muchos de estos temas, pues de hecho, los mencioné en su momento eh, cuando se habló precisamente de cómo se empieza a comportar nuestra variable aleatoria principal una vez que introducimos ciertas modificadores al monto de pérdida, que a mí como empresario, como empresa aseguradora, me interesa introducir precisamente para reducir la probabilidad de pérdidas que voy a tener yo. De este modo, incluyo cuando firmo a un nuevo asegurado como tal, lejos de las técnicas de la parte del marketing y las ventas, una vez que yo tengo un asegurado, es decir, una vez que ya hay una póliza formalmente introducida dentro de mi quehacer actuarial, pues bueno, ¿cómo le hago para que esta póliza, pues bueno, no represente una probabilidad menor de pérdida que la que tendría de tomarla de forma completa? Y entonces nosotros vamos a estar hablando precisamente de la introducción de deducibles, límites de póliza y del coaseguro como tal. Recordemos, en definiciones en palabras, el coaseguro no es otra cosa más que ceder o compartir parte del riesgo de un asegurado con otra compañía. De este modo, pues en lugar de tener el 100% de una pérdida específica, pues bueno, nada más voy a tener cierto porcentaje que variará dependiendo cuántos socios en términos asegurables tengo o con cuántas personas estoy compartiendo el riesgo. Bien,
Para empezar, en cuanto a cantidades y demás o medidas importantes dentro de los modelos de pérdida, pues bueno, están las básicas y son sumamente básicas en general, porque pues bueno, son medidas que manejamos desde mucho antes de meternos de lleno en la parte estadística formal y de matemática pura. Hablamos de 4 medidas principales que no necesariamente se manejan tanto a lo largo del curso y sin embargo siempre, más bien nunca dejan de ser útiles. Primero la moda, ¿no? Que es, en general es el valor más frecuente. Cuando hablamos en términos de funciones, de variables discretas, perdón, entonces estamos hablando de valor, del valor que tiene la probabilidad más alta. Y cuando hablamos de la continua, pues bueno, el valor para el cual la densidad es la más grande. Digo, siempre recordando que la función de densidad evaluada en un punto específico, pues no es cero, ¿ok? De ahí hablamos del coeficiente de variación, que nos va a ayudar a comparar datos que manejan unidades diferentes o con medias ampliamente diferentes, ¿no? Simplemente es una forma de eliminar las unidades y con esto poder comparar datos que podrían ser muy distintos entre sí. Después tenemos el sesgo y la kurtosis, que finalmente son medidas de forma. Si en algún momento se llevó un curso, por ejemplo, de estadística básico, y cuando hablo básico no hablo de estadística como para facultad de ciencias físico-matemáticas, sino estadística ya a un nivel a lo mejor negocios, por ejemplo, donde el sesgo y la kurtosis lo que nos van a ayudar es a visualizar el comportamiento de los datos sin necesidad de tener una gráfica o un graficador a la mano. De esta manera, el sesgo, definido como el tercer momento central, ¿ok? Dividido entre sigma al cubo, pues nos va a proporcionar de una medida que cuando es cero, pues bueno, nos va a permitir tener una gráfica simétrica, ¿no? Suponiendo que este dibujo es un dibujo simétrico. Por el contrario, si tenemos comportamientos con sesgos, por ejemplo, negativos, pues bueno, vamos a tener figuras que en general se amontonen a la derecha, lo que nos permitirá establecer una cierta suposición de que la media se encuentra, perdón, la media sí se encuentra por debajo de temas como la moda o la mediana, ¿ok? Y cuando tengo un sesgo positivo, pues bueno, de forma análoga, pues lo que voy a tener van a ser dibujos en los que voy a poder visualizar que en general la media se va a encontrar a la derecha de la moda o la mediana o una combinación ahí de situaciones, ¿no? Entonces, el sesgo me va a permitir saber hacia dónde están cargados mis datos. Un sesgo negativo implica que los datos de montos más grandes tienen mayor probabilidad. Un sesgo positivo implica que los montos más pequeños son aquellos que son más probables de acontecer, y finalmente un sesgo de cero o muy cercano a cero, pues lo que nos dirá es que todo está girando alrededor de un centro que es la media y que va a coincidir tanto con la moda como con la mediana, ¿no? El tema de la kurtosis, definida como el cuarto momento central entre sigma al cuadrado o la desviación estándar a la cuarta potencia, lo que nos va a dar finalmente es, una vez que yo ya sé con el sesgo, si mis datos están cargados hacia algún lado, o valga la redundancia, si mis datos se encuentran sesgados, pues bueno, la medida de kurtosis nos va a dar un valor de 3 cuando tengamos una forma que nosotros en algún momento llegamos a conocer como mesocúrtica, es decir, una forma balanceada entre la altura y la distribución de los datos en general, mientras que kurtosis menores a 3 o mayores a 3, pues bueno, me van a dar figuras o muy centradas alrededor de la media, lo que la va a hacer alta la gráfica, o datos que se encuentren muy dispersos y que por tanto la gráfica, pues bueno, digamos es un poquito más chaparra y está mejor distribuida. Y entonces, pues bueno, tenemos los conceptos de mesocúrtico, platocúrtico y cleptocúrtico, ¿ok? Finalmente son medidas que en algún momento se trabajan.
tienen que ver precisamente, se les llama medidas de forma, que nos ayudan a identificar la distribución de los datos y que, bueno, obviamente ya cuando se está trabajando a nivel un poquito más profundo esto, pues bueno, dejamos de lado el imaginarnos las gráficas y lo que vamos a preferir siempre, pues es precisamente realizar una buena graficación de nuestras funciones de densidad y más bien los montos asociados a su probabilidad de ocurrencia. Eh, otras cantidades o medidas que van a ser sumamente importantes a lo largo del curso, pues es la parte de los cuantiles, ¿no? O percentiles también conocidos, que en general, pues bueno, lo que nos van a ayudar a medir, pues es la probabilidad que voy a tener de llegar acumulada hasta un punto, ¿no? De esta manera, pues bueno, yo voy a tener definido mi cuantil como pi sub p, leyéndose pi sub p como pésimo cuantil o pésimo percentil, y lo que me va a indicar es que la función de distribución evaluada en ese pi sub p percentil, pues me tiene que dar un valor acumulado de p, ¿no? De este modo, el 50 percentil evaluado en la función de distribución acumulada me tiene que dar una probabilidad total del 50% y así de forma análoga. Por supuesto, el 50 percentil también nosotros lo vamos a conocer como la mediana porque es el dato que se encuentra justo en el centro, ¿ok? Independientemente de si tenemos datos pares, impares y demás. Aquí no estamos trabajando con algo discreto, estamos trabajando con algo continuo. Entonces, bueno, el valor percentil no es necesariamente único, a menos que la variable aleatoria sea continua, en cuyo caso es la solución a esta ecuación, es decir, voy a sustituir dentro de mi función de distribución acumulada, voy a sustituir precisamente pi sub p, y eso tiene que ser igual a p. Entonces, a partir de conocer el p que estoy buscando, pues bueno, puedo despejar pi sub p y resolviendo el sistema de ecuaciones, obtendré el valor del percentil. En el caso de tener una distribución discreta o mixta, se va a tomar como el mínimo valor posible tal que la función de distribución acumulada inversa, evaluada en P, va a ser el ínfimo de todos los X que pertenecen a los reales, tal que la función de distribución acumulada evaluada en ese valor es mayor o igual a P. ¿Ok? Y entonces eso es a lo que nosotros vamos a llamar pésimo cuantil. Nada más para empezar a recordar entonces, pues bueno, podemos llegar a este primer ejercicio sumamente sencillo, donde pues calcularemos 3 percentiles en un caso discreto y 3 percentiles en caso continuo. Para el caso discreto, pues bueno, valga la dificultad del problema, pues bueno, hay que encontrar el 25 percentil, el 50 percentil y el 75 percentil. A partir de estos datos tenemos 3 observaciones. X puede tomar el valor de 0, de 1 y de 2, con probabilidades de un medio, un cuarto y un cuarto. La probabilidad acumulada para el 0 es de un medio, para el 1 es de un medio más un cuarto, 3 cuartos, y para el número 2 es de 1, es decir, ya certeza total. ¿Cuáles son los percentiles? Pues bueno, eso les tocará en este momento desarrollarlos a ustedes. Para un caso continuo, entonces, pues bueno, vamos a tomar exactamente la definición, ¿no? Y si tenemos esta función de densidad, donde la función de densidad es igual a e a la menos x para x mayores a 0, entonces, pues primero tenemos que encontrar una expresión para la función de distribución acumulada, ya lo sabemos, va a ser una integral ya muy conocida y muy utilizada. Una vez que tengamos esta expresión, lo único que tenemos que hacer es, para el sistema de ecuaciones establecido como f evaluado en pi sub 0.25 para el 25 percentil, esto me tiene que dar como equivalente en probabilidad del 25%. Resolviendo este sistema de ecuaciones, entonces podremos resolver esta y de forma análoga, sustituyendo el pi sub 50 o 50 percentil, sustituyéndolo dentro de mi función de distribución acumulada, esto me tiene que dar 0.50, o en el caso del 75 percentil, pues me tiene que dar, en efecto, me tiene que dar 0.75. Te recomiendo entonces en este momento pausar este video y proceder a resolverlo. Muy bien. Bueno,
Una vez que ya hemos trabajado un poquito, pues bueno, nada más nos resta resolver rápidamente los ejercicios. Precisamente ya los tengo resueltos para no tardarnos tanto y digo sobre todo porque no es un problema complicado, ¿no? Eh, ¿Cuál es el valor hasta el cual se tiene acumulado el 25% de probabilidad? Pues bueno, en el cero ya se tiene el 50% de probabilidad, entonces la respuesta para el 25 percentil en el caso discreto, pues bueno, es cero. En el caso del 50 percentil tenemos la misma respuesta. ¿Por qué? Porque en el cero ya se junta el 50% de la probabilidad. Una vez que llegamos al punto 75 percentil, es decir, hasta dónde he acumulado un punto 75 de probabilidad o 75%, pues es precisamente en el valor que corresponde al 1 y tenemos algo sumamente sencillo. Para el caso continuo, les decía, pues bueno, ya sabemos que por definición nuestra función de distribución acumulada no es otra cosa más que la integral desde el límite inferior hasta x de mi función de densidad que está otorgada. Una vez que hacemos esta integral, pues bueno, llegamos a que nuestra función de distribución acumulada es 1 menos e a la menos x. Como les decía, lo único que falta hacer es resolver este sistema de ecuaciones donde sustituyo el pi sub p percentil y lo igualo a la probabilidad que debería dar ese percentil. Y a partir de ahí hacer algunos despejes, utilizamos logaritmos para deshacernos de el exponencial y demás. Y al final, pues bueno, sustituimos y hacemos despejes y obtenemos cada uno de los tres percentiles, punto 2877 para el punto 25, punto 6931 para el punto 50 y 2.3026 para el punto 75. Recordemos que el percentil es un valor, no es una probabilidad, ¿ok? Entonces, por supuesto que puede ser números tanto negativos como mayores a 1. Bueno, ya que calentamos motores, otro tipo de medida que tenemos que recordar, pues es el modelo empírico. El modelo empírico, pues es, como su nombre lo dice, tiene que ver con la experiencia propia. Y entonces tú cuando calculas cualquier probabilidad de algo que no está modelado, utilizas el modelo empírico. Simplemente sabes que tienes un cierto número de datos observados, ¿ok? Y entonces la probabilidad de que cada uno de estos distintos datos se pueda volver a dar, pues simplemente va a ser 1 entre el número de datos, porque pues suponiendo que cada uno de estos datos es aislado, ¿ok? De esta manera, la probabilidad de que nuestra variable sea xi para cualquier i que va desde 1 hasta n, es decir, de estos datos, pues finalmente la probabilidad va a estar dada como 1 sobre n. Si tenemos un total de 1000 observaciones, entonces la probabilidad de cualquiera de esas observaciones va a ser 1 entre 1000, de modo que si observamos si tenemos n observaciones, pues la probabilidad de que cualquiera una de ellas solita ocurra, pues va a ser de 1 entre n, donde n va a ser el total de observaciones o de datos que yo tenga. La función de distribución acumulada empírica, ¿ok? Con sus siglas en inglés, pues bueno, se va a definir como la función de distribución acumulada de x, y entre paréntesis, que significa ordenados, ¿ok? Y va a ser igual a la probabilidad de x menor o igual a mi x de acuerdo al orden que estoy buscando, y va a ser igual a i sobre n, es decir, hasta el dato hasta el dato sobre el cual me quiero comparar, lo divido entre total de datos y esa va a ser mi distribución acumulada empírica, ¿ok? Recordemos entonces cuando tenemos esta notación de x sub entre paréntesis un número, pues bueno, se está refiriendo a los valores en orden ascendente. De la misma manera que en el ejercicio anterior, digo, no, la verdad es que aquí no hace falta detenernos tanto, pues bueno, nada más para recordar este tipo de situaciones, bueno, está este pequeño ejercicio, donde, pues bueno, hay que describir precisamente cuál sería la probabilidad de acuerdo al modelo empírico. Por ejemplo, en este primer ejercicio, vamos a hacer de cuenta que tenemos 5 observaciones. Esas 5 observaciones en términos numéricos en un cierto experimento, un resultado fue un 3, otro resultado fue un 6, otro resultado fue un 2, un 1 y un 10, ¿ok? De modo que las distintas X que puede tomar el experimento, de acuerdo al modelo empírico, pues son esos mismos números. Ya ordenados en forma ascendente, entonces puedo calcular las probabilidades. Como cada uno de ellos se repite una sola vez y tenemos un total de 5 observaciones,
lo que va a pasar es que la probabilidad de que ocurra cualquiera de ellos no va a ser prácticamente la misma y va a ser una probabilidad de un quinto, un quinto, un quinto, un quinto y un quinto, ¿vale? Total sumados, perdón, le puse un quinto de más. 2, 4, no, sí estuvo bien. Creo que visualicé mal. Y un quinto, que sumados, 5 quintos, me da una probabilidad completa de 1, ¿no? Simplemente para vigilar siempre el tema de la legitimidad de nuestra función de probabilidad. Una vez que llego a esto, pues bueno, la probabilidad de que mi variable sea menor o igual a cada uno de estos valores, pues bueno, va a ser el acumulado. Y entonces vamos a tener aquí un quinto, aquí vamos a tener 2 quintos, aquí vamos a tener 3 quintos acumulados, 4 quintos y una probabilidad total de acumulado de hasta el 10, pues bueno, va a ser de 1. Por otro lado, si ya tenemos un experimento parecido, solo que en esta ocasión tenemos datos repetidos, nos vamos a dar cuenta, como en este caso, que tengo un total de 6 datos, donde el 2 solo se encuentra, en términos de frecuencia, solo tiene un valor de 1, el 3 tiene un valor de 1, el 4 tiene un valor de 3, es decir, 3 veces se presentó en este experimento, mientras que el 5 se presentó solo una vez. De esta manera, la probabilidad de un evento aislado de cualquiera de estos escogido al azar, pues bueno, tiene que ser la de un sexto, ¿ok? El 2 va a tener una probabilidad de ocurrir de un sexto, el 3 va a tener la probabilidad de un sexto. Sin embargo, el 4, que se repite 3 veces dentro de mis resultados, pues va a tener una probabilidad de 3 sextos porque se suman las probabilidades de los 3 números 4 que tenemos. Y finalmente el 5 con un sexto, que en sumas me da 2 y 3 son 5 y 1 6, me da 6 entre 6, o lo que es lo mismo, un 100% de probabilidad. Para el acumulado, una vez que están ordenados nuestros datos, pues bueno, procedemos a hacer lo mismo. Tengo un sexto acumulado hasta el 2, 2 sextos acumulados hasta el 3, tengo 5 sextos acumulados hasta el 4 y finalmente un 1 acumulado hasta el 5, que es mi observación más alta, ¿vale? Finalmente es un modelo empírico y como tal es un modelo sumamente sencillo que al que recurrimos pues precisamente cuando no tenemos ninguna información sobre un posible modelo de algo. Finalmente el experimento es algo que hacemos pues prácticamente a diario cuando tratamos de calcular la probabilidad de que algo ocurra y este evento pues al final no se encuentra modelado como tal, ¿ok? Bueno, una vez ya pasando de estas medidas sencillas, ahora sí vamos a entrar en medidas bastante importantes ya en el desarrollo de los modelos de pérdida, donde, pues bueno, vamos a trabajar nuestra variable aleatoria que le vamos a llamar variable aleatoria de exceso de pérdida o loss excess, ¿ok? La loss excess o exceso de pérdida va a estar definida como lo siguiente, es decir, en este punto yo ya ahí voy a introducir mi primer valor. Obviamente cuando veamos severidad con modificaciones, vamos a ahondar en esto. Ahorita digamos que es la primera presentación. Digo, o técnicamente la segunda, pues en el video de introducción ya hablé de esta variable, ¿ok? Esta variable entonces está definida como y de p, ¿ok? En algún momento yo la mencioné precisamente como parte de la introducción del curso y vamos a tener una variable y de p. La P es en términos de nombre, se refiere a nuestra variable de pérdida por evento de pago, ¿ok? Per payment, ¿ok? Mientras que vamos a tener en 2 diapositivas más adelante, vamos a tener una YDL que va a ser per loss, pérdida, ¿ok? No nos vayamos a ir con la finta cuando estemos hablando o utilizando palabras, no nos vayamos a ir con la finta de que P es pérdida. P es payment, es decir, mi variable aleatoria por evento de pago, así es como formalmente le vamos a llamar, y mi YDL a quien le vamos a llamar variable aleatoria por evento de pérdida, o per loss y per payment, ¿ok? En este punto, entonces, olvidándonos un poquito de la de pérdida, nuestra variable de por pago va a estar definida como x menos d. ¿Por qué la vamos a definir así? Porque finalmente yo estoy, recuerden, desde el punto de vista de una aseguradora, ¿ok? Y entonces, siendo x el monto de pérdida o el nivel de severidad de un siniestro, ¿ok? Pues es técnicamente lo que yo tendría que pagar si no hubiera modificaciones. Si alguien se aseguró por X, esa X es un monto que va a tener una probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Ahora,
Si yo incluyo un deducible dentro de esta póliza, ¿qué es lo que va a pasar? La persona me va a pagar a mí el deducible y una vez que la persona me pague el deducible, entonces yo procedo a resarcir el daño o a pagar la severidad del siniestro. De este modo, el deducible es una cantidad a mi favor, mientras que la pérdida es una cantidad en contra. Entonces, la pérdida en términos positivos menos el deducible es lo que yo voy a terminar pagando a la persona asegurada, ¿ok? Si yo calculo que esta variable, calculo el valor esperado y defino mi variable aleatoria de exceso de pérdida, yo voy a poder calcular esta ecuación que está por aquí, que es esta E de E sub X de D, y le vamos a llamar función de exceso de pérdida medio, ¿ok? Que va a estar definida como el valor esperado de X menos D, nuevamente, es el valor esperado de Y de P, dado que el monto rebasa al deducible, ¿ok? En términos generales, cuando yo calculo el valor esperado de un condicional, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener la intersección dividida entre el condicionante, ¿ok? Y entonces voy a tener la intersección del valor esperado de X menos D, dado que X es mayor que X es mayor que D, es decir, voy a tener una integral que va a ir desde D hasta infinito, porque solo aquí en estos límites es que se cumple el que X sea mayor a D. Si yo la calculo desde cero, ¿qué es lo que va a pasar? Gráficamente, si recuerdan un poquito lo que platiqué en el video de introducción, gráficamente, ¿qué es lo que tengo? Pues bueno, lo que tengo es para una pérdida que se encuentra más o menos, y digo más o menos porque, pues bueno, no soy, todavía no soy bueno dibujando en esta cosa, en este aparato, pero bueno, sabiendo que yo tengo los montos sobre el eje X y sobre el eje Y tengo las probabilidades de cada uno de estos montos, pues bueno, a lo mejor vamos a suponer que yo tengo una figura parecida a esto y así está distribuida mis pérdidas, ¿ok? Les decía, en algún momento nos vamos a dar cuenta que en general este es el tipo, la forma que tienen los modelos de pérdida en general, ¿no? Distribuciones de cola larga. Y entonces, todo el área bajo la curva representa todo lo que tengo que pagar. Si yo introduzco la presencia de un deducible, ¿qué es lo que va a pasar? Si ustedes lo recuerdan, digo, y quienes tengan coche o hayan presenciado algún accidente o algo por el estilo, pues bueno, recordarán que qué va a pasar, que una vez que existe el siniestro, por ejemplo, va a llegar un ajustador de seguros y va a calcular a cuánto asciende el monto. Y resulta que lo va a comparar con el deducible que tienes expresado en tu póliza. Entonces, suponiendo un choque como tal, no muy aparatoso, pero que los daños asciendan alrededor de 50,000 pesos. Si tu deducible es de 5,000, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a reclamar, pero para poder reclamar tú vas a pagar 5,000 pesos y la empresa va a poner 50,000 menos 5,000 pesos, es decir, 45,000, ¿ok? ¿Qué va a pasar si el accidente resulta que nada más es un raspón, que en el taller, por ejemplo, te cobran nada más 2,000 pesos por repararlo? Sería ilógico que tú pagaras un deducible a la empresa de 5,000 para que la empresa se haga cargo de ese costo de 2,000. Sales perdiendo, pues mejor tú, por tu cuenta, llevas tu coche ahí al laminador y que lo arregle y tú le pagas los 2,000 pesos. Entonces, todos los montos que no rebasen el deducible ya no van a ser contados, ¿ok? Solo van a contar aquellos que rebasen el deducible en adelante, ¿ok? De este modo, si yo quiero calcular el valor esperado del área que queda una vez que tengo la introducción del deducible, por supuesto que pues mi integral tiene que moverse entre D y E infinito, ¿ok? Bueno, entonces volviendo, va a quedar definida precisamente entonces entre la intersección se da a partir de D, porque a partir de D se dan los montos que son mayores al deducible, ¿ok? Y entonces voy a tener mi integral de mi variable aleatoria de pérdida por la función de densidad como tal, de X, y esto va a estar dividido entre la probabilidad de que X sea mayor a D, es decir, probabilidad de que X mayor a D, ¿ok?
Si nosotros lo trabajamos en términos de función de distribución acumulada, entonces la probabilidad de que x sea mayor a d es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a d. Y esto no es otra cosa más que mi función de distribución acumulada. De este modo es que llegamos precisamente a esta expresión, donde entonces para el caso continuo, mi función de exceso de pérdida medio va a ser igual al valor esperado de x menos d, dado que x es mayor que d, y va a ser calculado en términos numéricos como la integral desde d hasta infinito de x menos d por su función de densidad, dividido entre 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en el deducible, o de otro modo, la función de supervivencia evaluada en el deducible. Recuerden que son funciones recíprocas. 1 menos f de d es lo mismo que s de d, y 1 menos s de d es lo mismo que f mayúscula de d. ¿Ok? Entonces, cuando k es igual a 1, es decir, el primer momento de esta variable, entonces vamos a tener el exceso de pérdida medio, y va a estar definido entonces como el valor esperado de x menos d, dado que x es mayor que d. A esto es a lo que vamos a llamar exceso de pérdida medio. ¿Ok? Podemos, esta es una, voy a sonar como el Spivak, pero esta es una demostración que me gustaría que se quedara para los oyentes de este curso. Si yo resuelvo en efecto esta integral y hago mi integración por partes, pues bueno, voy a llegar a una segunda expresión que va a ser que el exceso de pérdida medio es igual a la integral de d a infinito de s de x entre s evaluado en el deducible. ¿Ok? Una función típica. ¿Qué hacer? Pues bueno, de entrada, realizar el producto x por f de x menos d por f de x, y entonces hacer una integración sencilla. Para esto, pues bueno, a través de esa integración por partes y viendo que f de x no es otra cosa más que el negativo de la derivada de la función de supervivencia, pues bueno, el cambio de variable me va a ayudar a llegar precisamente a esta expresión. Y entonces, a partir de aquí, esto va a ser nuestro exceso de pérdida medio. Bueno, pasando por la gráfica, entonces, pues bueno, de la misma manera que yo puedo calcular el exceso de pérdida medio, pues bueno, realmente mi variable aleatoria por evento de pago, pues bueno, va a tener también sus propios momentos, sus K momentos. De modo que la definición es muy sencilla, simplemente x menos d a la k, dado que x es mayor a d, pues me va a dar el késimo momento de esta función. Digo, lo cierto es que en la práctica es poco utilizado los momentos, pero pues bueno, no está de más entender siempre las implicaciones y las extensiones de estas aplicaciones. Entonces, ¿para qué me ha estado sirviendo todo esto? Pues bueno, en términos generales, definiendo que X, les decía, es mi monto de pérdida, yo lo que quisiera, X en general X está asociado a un riesgo y al mismo tiempo a una pérdida, porque si X ocurre, entonces voy a tener que pagar X. Yo lo que quiero finalmente es reducir este riesgo, esta pérdida. ¿Cómo lo voy a reducir? Pues bueno, a través de principalmente estas dos modificaciones, que son los deducibles y los límites de póliza. El deducible entonces denotado con la letra D minúscula, y es al que vamos a llamar monto deducible. ¿Ok? Entonces, el monto de pérdida por pago o por evento de pago, como les decía, per payment, va a quedar definido como YDP, y que está definida como X menos o monto menos deducible, dado que X rebasó al deducible. ¿Por qué? Nuevamente, porque los montos que no rebasen al deducible no van a ser reclamados, y por tanto no los tengo que considerar a la hora de calcular mi pérdida esperada. ¿Ok? Bueno. Después vamos a hacer una redefinición de esta misma variable. ¿Ok? Y entonces ahora sí vamos a definir mi YDL, es decir, mi variable aleatoria por evento de pérdida. Es decir, ya que hay pérdida, ya rebasé el tema del dado que X es mayor a D. Ya es un hecho que, perdón, ya es un hecho que existe la pérdida, ¿ok? Entonces, si ya existe, yo voy a redefinir YDP y ahora le voy a llamar YDL, y YDL va a estar definida como X menos D acotada por la izquierda. Este simbolito, que es el mismo que tengo subrayado aquí en azul,
significa que esta variable solo es tomada en cuenta cuando lo que está dentro del paréntesis es positivo. ¿Cuándo es positivo x menos d? Cuando x es mayor a d. Y entonces y de l en efecto está definida como 0 cuando x es menor al deducible y como x menos d cuando x es mayor al deducible. Nuevamente, ¿por qué? Pues porque la persona me va a pagar el deducible antes de que yo tenga que pagarle el monto total del siniestro y por tanto, como a mí me pagaron el deducible, realmente la variable queda definida como el monto del siniestro menos el deducible. El deducible es lo que yo no voy a pagar o lo que me estaría yo ahorrando. Y en términos generales, pues una letra A con el símbolo más, pues va a quedar definida como 0 cuando A sea menor a 0 o como A cuando A sea mayor a 0. Entonces esto, bueno, nada más es en términos de notación para que termine de explicarse, ¿ok? Y como aquí ya me estoy prescindiendo de la parte condicional, entonces el valor esperado de x menos d acotado por la izquierda no es otra cosa que de forma análoga a lo que vimos como la integral desde el deducible hasta infinito de x menos d por f de x en el caso continuo, o la sumatoria para todos los xj mayores al deducible de xj menos deducible por la probabilidad de que se dé cada uno de estos xj. Claramente vamos a llegar a esta relación que también va a ser muy importante y nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza más adelante, donde el valor esperado de mi variable aleatoria acotada va a ser igual al exceso de pérdida medio multiplicado por 1 menos la función de distribución acumulada evaluada en D, o lo que es lo mismo, la probabilidad de que X sea mayor a D, o lo que es lo mismo una vez más, S evaluado en D, ¿ok? ¿De dónde sale esto? Pues bueno, cuando yo integro precisamente, cuando yo intento calcular el valor esperado de x menos d acotada, pues bueno, voy a recordar que el exceso de pérdida medio no es otra cosa más que la integral desde d infinito de s de x dividido entre s evaluado en d. Entonces, para que esto me quede en términos de la definición de la variable por evento de pérdida, pues bueno, lo único que tendría yo que hacer es tomar el exceso de pérdida medio y multiplicarlo por S evaluado en D. Y una vez que esté multiplicado, pues bueno, se van a ir los términos y entonces se va a coincidir con el valor esperado de mi variable acotada. ¿Ok? Estos resultados siempre es importante tenerlos a la mano precisamente para ya cuando llega el momento de los distintos cálculos. Por último, la tercera redefinición que vamos a hacer de nuestra variable de pérdida es la inclusión del límite de póliza, ¿ok? Monto límite, a veces también no me gusta utilizar el monto máximo asegurado porque de hecho tiene otra connotación, aunque en su aplicación estemos hablando de prácticamente lo mismo. Un límite de póliza o monto máximo asegurado, ¿qué es lo que hace? Que una vez que yo rebase ese monto, pues bueno, la empresa no se va a hacer cargo de toda la pérdida, se va a hacer cargo solo de el máximo establecido, ¿ok? Por ejemplo, en su momento, y de hecho creo que hasta la fecha, aunque ahorita no tengo mi coche porque está en el taller, en su momento yo pagué el seguro de mi auto y ese seguro de mi auto, quienes tienen auto propio, pues ustedes sabrán que existe algo llamado el monto máximo asegurado, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar si tu monto máximo asegurado, vamos a suponer, si mal no recuerdo, el de mi coche está en 150,000? Curiosamente, cuando yo compré mi coche, que lo compré en una agencia de seminuevos, pues bueno, yo lo compré en 130 aproximadamente, ¿ok? Curiosamente, cuando lo aseguré y me di cuenta de que eh, el monto del seguro máximo era mayor que lo que había gastado, pues la verdad es que sí daban ganas de ir y destrozar el coche y que quedara en pérdida total para que me pagaran 20,000 por arriba de lo que había yo gastado en el coche. Pero bueno, este no es un curso de malas prácticas en términos de sector asegurador. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener entonces un monto máximo, una suma máxima asegurada, un monto límite, por ejemplo, 150,000 que van a estar aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahorita estamos ignorando el hecho de que también podría existir un deducible por aparte del límite de póliza. ¿Qué es lo que va a pasar?
que cualquier evento que caiga del lado derecho del límite de póliza, ¿cuánto voy a pagar yo como empresa aseguradora? No voy a pagar X que esté aquí, o X que esté aquí, o X que esté por acá, o X que está por acá. Cuando cualquiera de los montos de siniestro rebasen mi límite de póliza, ¿cuánto voy a pagar? Voy a pagar el límite, ¿ok? De modo que todos aquellos que rebasen toda esta área, se queda reducida a nada más pagar esto. Lo máximo que de lo que yo me voy a hacer responsable como empresa aseguradora, pues va a ser el límite. Como podrán irse imaginando, cuando yo trate de calcular el valor esperado o las probabilidades que se encuentran en este momento que estoy aquí tachando en azul, entonces mi integración pues va a ir desde 0 hasta el límite de póliza. Pero bueno, me estoy adelantando. Volviendo entonces, teniendo esta definición, entonces yo voy a definir Y en presencia de un límite de póliza, le vamos a llamar variable aleatoria de pérdida limitada, ya no va a ser X, sino va a ser Y. Nos vamos a dar cuenta, hago un paréntesis, nos vamos a dar cuenta que X en general lo vamos a manejar como el monto puro o bruto, sin modificaciones ni nada. Y cuando ya le apliquemos modificaciones, sea límite, sea deducible, sea coaseguro o una combinación de ellos, X va a dejar de llamarse X y va a pasar a ser Y, porque con Y vamos a denotar a la variable ya modificada, ¿ok? Entonces vamos a tener esta notación X con este gorrito o acento circunflejo que también es llamado, con la letra U. Cuando yo tenga este tipo de notación, una variable seguida del acento circunflejo seguida de una cantidad, lo que estoy diciendo es que voy a tomar el mínimo entre esos dos, entre la variable y la cantidad. Es decir, si X es mayor a U, yo voy a tomar como valor de la variable a U. Y si X no rebasa U, entonces como valor de variable voy a tomar el valor puro de X. Cuando yo calcule entonces el valor esperado de X con mínimo U, pues bueno, va a ser la integral como tal desde menos infinito hasta U. Por supuesto que como estamos hablando de pérdidas, pues no existen las pérdidas negativas y por tanto la integral realmente va desde 0 a U, ¿ok? Justo lo que les acababa yo de mostrar. En términos formales, pues sí, la integral tendría que ir desde menos infinito y moverse hasta el máximo que va a ser U, ¿ok? Pero como estamos hablando de pérdidas, realmente la integral va a ir desde 0. No importa, en términos de definición es esa. Entonces va a ser mi integral desde menos infinito hasta U de X por F de X, más U por la probabilidad de estar por arriba de U, es decir, el monto máximo por la probabilidad de que rebase el monto máximo en el caso continuo. En el caso discreto, pues bueno, sustituimos integrales por sumas y tenemos pues, prácticamente la misma expresión, ¿ok? Nuevamente, demostración, me estoy espivaqueando en este punto y pues bueno, a través de la integración por partes, yo realizo esta expresión y pues voy a llegar al resultado final de que el valor esperado de mi variable de pérdida limitada, recuerden, se llama limitada una vez que introducimos el límite de póliza, pues va a quedar como menos la integral de menos infinito a 0 de todo esto, más la integral de 0 a U de K, donde va a ser K, va a representar el momento de mi ecuación, de X a la K menos 1 por la función de supervivencia. ¿Les suena la expresión que está quedando aquí? Es prácticamente la misma integral que va a tener, que teníamos con el exceso de pérdida medio, solo que aquí estamos calculando el lado derecho y no el lado izquierdo, ¿vale? Al final, pues nosotros podemos ver a X, de hecho esta ecuación está mal, la vamos a corregir en este momento. Al final, a la variable pura la podemos ver en presencia de límites como la variable, por sí sola menos U acotada por la izquierda, ¿ok? Más la variable con mínimo, más bien, más el mínimo entre la variable y el límite de póliza, ¿ok? ¿Qué es lo que está pasando? Pues bueno, en términos generales, recordemos la definición de esta parte. La definición de esta parte era de dos sopas. La primera es, si tengo este tipo de notación, recuerden, quiere decir que lo de adentro solo va a contar
si es positivo. ¿Cuándo va a ser positivo eso? Cuando voy a tener dos sopas, una cuando X sea menor a U y otra cuando X sea mayor o igual a U. ¿Ok? Si X es menor a U, entonces esta variable X menos U se vuelve negativa y por tanto es 0. Y en el caso de X mayor a U, pues voy a tener X menos U. Si a esto le sumo la definición de esto que estoy rayando en verde, que es el mínimo, entonces, para los mismos, exactamente los mismos casos donde X es menor a U y X es mayor o igual a U, definidos como los mínimos, entonces, si X es menor a U, pues voy a tener aquí a X. Y si X es mayor o igual a U, entonces voy a tener a U. Sumadas, 0 más X me da X y X menos U más U me da X. Y por tanto, mi variable pura se puede ver como la suma de la variable acotada por la izquierda con el límite y al mismo tiempo sumándole la variable en mínimo con el límite de póliza, ¿ok? Son resultados sencillos, pero les digo, ayudan bastante, ¿ok? Por supuesto, y al igual que en la ocasión anterior, pues bueno, podemos ver precisamente que el valor esperado para X con mínimo U, o bueno, la función de pérdida limitada, pues va a ser igual a la integral desde 0 a U de S de X de X, ¿ok? Más mi prima de retención de pérdida que por definición va a quedar definida como X menos U, acotada por la izquierda, o lo que es lo mismo, la integral desde U hasta infinito de S de X, ¿ok? Entonces, la integral de 0 a infinito de S de X me va a dar mi valor esperado de X, dado que X es mayor a 0, y entonces puedo recurrir precisamente a esta expresión donde el valor esperado de X es el valor esperado de mi variable de pérdida limitada más el valor esperado de mi prima de retención de pérdida con la variable acotada por la izquierda. En general, si se dan cuenta, pues es prácticamente la misma expresión y es análoga, ¿no? A las sumas. Si si la variable pura se puede ver como esta suma, por supuesto que el valor esperado de esta variable es la suma de esos dos valores esperados, ¿ok? Bueno, en este punto, pues vamos a trabajar un poquito de ejercicios, ¿ok? Una vez que te dé ahorita la explicación, pues bueno, te pediría que pauses y trates de resolver esto, ¿no? Vamos a suponer entonces que tengo a X que se distribuye exponencial con media teta. De acuerdo a la parametrización que vamos a estar utilizando a lo largo de este curso, tenemos que recordar que entonces para una exponencial con media teta, entonces la expresión para f de x es esta que se encuentra aquí, para x mayor a z a 0 y teta mayor a 0. Obviamente, como ya es una distribución conocida, pues también ya conocemos las dos expresiones tanto para S de X como para F de X, ¿ok? Una vez que tengamos esto, pues bueno, yo te pediría que me ayudes a encontrar cuál es el exceso de pérdida medio, ¿ok? ¿Vale? ¿Cuál es el exceso de pérdida medio? ¿Cuál es la prima de retención de pérdida y cuál es mi pérdida limitada? ¿Ok? Entonces, recuerda, esta es E de X menos D acotada. ¿Ok? Recuerden que son distintas cosas, pero si tenemos de acuerdo a una de las expresiones que encontramos, va a ser mucho más sencilla. ¿Ok? Y finalmente, la de X con U. Y entonces quiero encontrar ahora sí expresiones para para estos tres, ¿no? De hecho, esta, pues bueno, va a ser, ya saben, a través de una integral dividida entre S evaluada de D, ta. Esta, pues bueno, la vamos a poder ver como E de X de D multiplicado por S de D, si recordamos la expresión a la que llegamos en la diapositiva permanente, y esta finalmente, pues bueno, también de acuerdo a lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿vale? Te pido que pauses y te pongas a trabajar. Bien, una vez que ya hemos resuelto esto, entonces, pues bueno, vamos a ver cómo quedó el resultado, ¿no? Finalmente les decía, pues el exceso de pérdida medio está muy claramente definido como la integral de d infinito de s de x entre la función de supervivencia evaluada en deducible. Esta es la función evaluada en deducible, esto es lo que vamos a tener, lo vamos a completar,
y entonces cuando eliminemos términos, pues bueno, el exceso de pérdida medio va a quedar simplemente como el resultado de teta. A esto le vamos a decir que la exponencial no tiene memoria porque el exceso de pérdida medio no queda en términos del monto que estemos utilizando, ¿vale? Ni siquiera del deducible, es decir, no influyen para nuestra función exponencial. Para la prima retención de pérdida, el resultado es mucho más sencillo, entonces les decía, nada más tenemos que poner nuestro exceso de pérdida medio y multiplicarlo por la función de supervivencia evaluada en deducible, y entonces, pues bueno, vamos a tener finalmente teta por e a la menos d sobre teta, y esa va a ser nuestra prima de retención de pérdida. Por último, la pérdida limitada, como habíamos ya llegado a la definición, va a quedar como la integral desde 0 hasta el límite de mi función de supervivencia. O lo que es lo mismo, e de x menos e de x menos d acotada, ¿ok? Y vamos a llegar finalmente a este resultado donde vamos a tener teta por 1 menos e a la menos d sobre teta. Y así es como encontramos estos tres valores importantes para una variable que está definida como una exponencial. Muy bien. Nuevamente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a tener una variable uniforme que va a ir de 0 a b. Y esta variable, pues obviamente su función de densidad está definida como 1 sobre b para x entre 0 y b, y la función de supervivencia como 1 menos la función de distribución acumulada, que sería x menos b, entonces la función de supervivencia queda como 1 menos x sobre b, ¿ok? Exceso de pérdida medio, integramos, retención de pérdida, obtenemos la expresión, y pérdida limitada, volvemos a integrar. En este caso integramos de d a infinito, en este caso vamos a integrar de 0 a u. Y pues bueno, los resolvemos. Pausa en este momento el video y te pido que trabajes un poquito en esto. No importa si no te sale, aquí lo importante es dar los primeros tropiezos y después revisar precisamente qué nos hizo falta o en qué nos pudimos haber equivocado. Claro, son ejercicios sencillos, no deberían de acarrear mayor dificultad. Entonces, pues bueno, vamos a tener aquí esta integral medio fea, que al final, pues bueno, nos va a eliminar muchísimos términos y nos vamos a terminar casando con esta expresión para el exceso de pérdida media de un uniforme 0b como un medio de b menos d. Utilizando la expresión a la que llegamos en las diapositivas anteriores, también vamos a tener entonces nuestra prima de nuestra retención de pérdida, y va a quedar como esta expresión, y finalmente la pérdida limitada, como la integral de 0 a u de s de x, me va a quedar como u menos u cuadrada sobre b. Y ahí tenemos este ejercicio resuelto. La verdad es que no hace falta que yo haga paso por paso y también ahorramos un poquito de tiempo cuando puedes pausar y estar revisando los cálculos. Pues bueno, esto ya nada más lo puse como por las mismas definiciones, no le hagan tanto caso a esto. Y bueno, con eso terminamos pues esta parte, ¿no? Del exceso de pérdida medio y nuestra variable de pérdida limitada. Entonces, hay que recordar entonces que vamos a tener nuestra y como nuestro monto ya modificado. Y de p va a ser mi variable por evento de pago, ¿ok? Y de l va a ser mi evento de pérdida. El segundo va a ser x menos d, dado que x es mayor a d. El segundo va a ser x menos d, ya acotado por la izquierda porque ya existe la pérdida como tal. Y a partir de, bueno, de las definiciones y demás, pues bueno, vamos a encontrar ahí distintos resultados agradables. Les decía, llega este punto donde pues nos vamos a dar cuenta de esta forma particular que tienen la mayoría de distribuciones que se utilizan en modelos de pérdida, ¿ok? Y en general pues vamos a estar trabajando con distribuciones de cola pesada, es decir, nos vamos a estar fijando mucho en la cola de derecha de la distribución porque es la que nos preocupa más. Los montos más altos, aunque tengan poca probabilidad, pues bueno, es lo que nos preocupa, que tener muchos montos altos y no tener pocos montos bajos. Bueno, aunque lo ideal es simplemente no tener, pero pues tomando en cuenta los distintos sectores del aseguramiento como tal, pues bueno, habrá cosas que se pueden asegurar pues prácticamente hasta que ocurran, mientras que hay otras que, bueno, se aseguran de manera temporal, ¿no? Entonces, la función de supervivencia, entonces, es también la que le vamos a llamar tail probability o probabilidad de cola. Las
variables aleatorias que tienden a tener altas probabilidades de cola son denominadas de cola pesada, es decir, hay mucha probabilidad en la cola. Sin embargo, hay formas de clasificar a las distribuciones de cola pesada y estas formas están basadas en momentos, en el comportamiento del límite de la cola, en la fuerza de mortalidad o la función Hazard, también como la conocemos, y basadas también en cuál es la expresión para la función de exceso de pérdida medio. En general, la gamma y exponencial son colas ligeras, ¿ok? La log normal es una cola media y la de Pareto es una de cola pesada, es decir, tiene bastante probabilidad para montos cada vez más grandes. Hace rato les decía, al final esta era una actividad que me gustaba encargar y que me gustaría que también la trabajaras tú por tu cuenta en este momento, simplemente para que quede bien sentado cómo vas a identificar colas pesadas de colas ligeras, es decir, probabilidades altas en los montos más altos o probabilidades bajas en los montos más altos, que serían las colas ligeras. No vayan a hacer la confusión que por ahí un alumno que una vez tuvo una exposición cometió el error de que como en cola ligera y en la literatura, porque pues está en inglés obviamente, le llaman light tail, ¿ok? Distribuciones de cola ligera, pues bueno, de repente me andaban hablando de distribuciones de cola de luz, ¿no? No, light no se refiere a luz, sino a la ligereza de la cola o en general las probabilidades que hay en la cola. Entonces, les decía, hay formas de clasificar tanto colas pesadas como ligeras a través de momentos, a través del comportamiento limitante de la cola o el límite que se tiene ahí, a través de la función o la fuerza de mortalidad o la hazard o la H para los cuates y del exceso de pérdida medio, ¿ok? Yo te invitaría en este momento nuevamente a dejar hasta aquí el curso y ponerte a investigar un poquito en el libro cómo puedes precisamente separar colas pesadas de colas ligeras a través de cada una de estas 4 categorías, ¿vale? Bien, como finalmente, pues bueno, este ya es un curso pregrabado para que se pueda acceder a él en cualquier momento, por supuesto que ya tengo, digamos, el resumen de esta tabla, aunque obviamente debería ser un poquito más minucioso en términos de la demostración y demás, ¿vale? En términos generales, cuando clasificamos colas pesadas, de acuerdo a que en términos de momentos, no todos los momentos existen, existen algunos, mientras que las de cola ligera tienen todos sus momentos en existencia. De acuerdo al comportamiento limitante, es para dos funciones de densidad de dos distribuciones, f de 1, la primera función dividida entre la segunda función y llevado al límite de x a infinito, este diverge. Cuando esto pasa, entonces vamos a decir que la primera función es más pesada que la segunda función. Por el contrario, si cuando hacemos la comparación entre dos funciones de densidad de dos distribuciones distintas y entre ellas dos existe una convergencia cuando aplicamos el límite cuando x tiende a infinito, entonces estamos hablando de que ambas son de cola ligera. En cuanto a la función de fuerza de mortalidad o la función h o de Hazard, la función para las de cola pesada es decreciente, mientras que para las de cola ligera es una función creciente. Por último, el exceso de pérdida medio o la expresión del exceso de pérdida medio es una función creciente para las colas pesadas, mientras que es decreciente para las de cola ligera. Muy bien. Entonces, pues bueno, te pediría yo aquí que pues trabajes un poquito por tu cuenta para establecer eso. Ahora, uno de los temas con los que ya vamos a cerrar esta tercera sesión o este tercer video del curso de modelos de pérdida en línea es que tenemos que hablar de medidas de riesgo o risk measures. Eh, Al final, este es un tema que de hecho van a abordar bastante, y lo digo porque, pues bueno, en los tiempos en los que hay exposiciones de carteles y eso, siempre, por lo general, te encuentras uno o dos sobre medidas de riesgo. Las medidas de riesgo en general se utilizan mucho en finanzas y de hecho en congresos y demás se ha hablado de algunas conferencias con respecto a las medidas de riesgo. Las medidas de riesgo como tal y en palabras no es otra cosa más que una función específica de la variable de monto de pérdida, ¿ok? Sin embargo, tiene unas ciertas características que lo que nos va a ayudar es a medir precisamente qué tan riesgoso es un negocio como tal, ¿ok? Se utiliza mucho en finanzas. En términos generales, la medida de riesgo más conocida, o bueno, una de las dos más conocidas, por ejemplo, es la desviación estándar.
si tú vas a, por ejemplo, a invertir en tema algo tan sencillo como las acciones de una empresa específica, pues tú puedes establecer tu medida de riesgo como la desviación estándar. Y entonces vas a saber que una empresa con desviación estándar muy alta, pues es una empresa más riesgosa que una que tiene una desviación estándar pequeña. ¿Ok? Es una medida de riesgo, te ayuda precisamente a medir el riesgo. En general las vamos a denotar como phi de x, ¿no? Donde eso va a ser una función como tal y le vamos a llamar medida de riesgo. ¿Qué propiedades debe tener una medida de riesgo coherente o apropiada? Pues bueno, es subadictiva, ¿no? La función aplicada a dos variables distintas va a ser menor que la suma de la función aplicada a las variables por separado. Es decir, va a poder contener el tema de la diversificación cuando estemos manejando más de una variable. La función va a ser monótona, es decir, aplicar la función sobre una variable y si esto es menor a la misma función aplicada a otra variable, entonces las variables por sí solas tienen que cumplir esta misma característica. Es homogénea positiva para cualquier constante, la función aplicada a mi variable multiplicada por cierta constante es lo mismo que la constante multiplicada por la función evaluada en mi variable. Y finalmente va a tener una translación invariable para cualquier constante positiva. eh, la función aplicada a la constante pues va a seguir dejándome a la constante, ¿vale? Entonces, pues bueno, estas son las características que debería tener una medida de riesgo. ¿Cuál es la utilidad de las medidas de riesgo? Les decía, pues finalmente nacen por la necesidad de medir el riesgo y de poder establecer una forma de medirlo y de verlo antes de poder entrarle a algo, ¿no? En general nos sirve para el cálculo de primas. Si nosotros recordamos en términos generales, si la esperanza de nuestra variable aleatoria de pérdida, pues va a ser prácticamente la prima que tendríamos que estar cobrando. Pero, pues bueno, también tenemos que incluirle algo, ¿no? Y en general, lo que va a pasar es que a la prima no solamente la vamos a manejar como la esperanza, sino le vamos a sumar una carga, ¿ok? Que va a estar en función de los gastos, por ejemplo, administrativos y demás que vamos a estar teniendo en el negocio como tal. Sirven para la determinación de capital económico de riesgo requerido, es decir, cuánto tengo que tener de reserva, ¿no? En general, tanto a nivel financiero como a nivel aseguramiento. Se manejan medidas de riesgo para la administración de riesgo interna pues para reportes financieros, ¿no? Con cubrir ciertos requisitos de entes reguladores, que es lo que se ve prácticamente en los famosos acuerdos de Basilea o los Basel, ¿ok? Son para las reservas de capital, cuánto se tiene que estar cumpliendo y demás, cómo medimos todo eso, ¿ok? Les decía que la desviación estándar es una de las dos más utilizadas, porque otra súper utilizada y que por supuesto que van a encontrar mucho en el quehacer actuarial es el famoso valor de riesgo o value at risk, el VAR, ¿ok? El VAR no es otra cosa más que el percentil evaluado en P, o sea, VAR sub P es el pésimo percentil. Y entonces lo que voy a estar aquí manejando en términos generales es que voy a manejar una probabilidad de que mis pérdidas caigan por encima de este value at risk. Y si mis pérdidas caen por encima de este value at risk, es un riesgo que no voy a tomar, mientras que todos aquellos eventos que caigan del lado izquierdo de value at risk, los voy a tener la certeza de que puedo enfrentarlos, ¿ok? En términos gráficos, les decía, no es otra cosa más que el percentil, ¿ok? El value at risk es un valor tal que la probabilidad de rebasarlo es ese sub P que vamos a tener y va a ser 1 menos P. Esa va a ser la probabilidad. ¿Ok? De nuevo, no hay nada de diferencia entre el value at risk y tenerlo aquí nombrado como P sub P o pésimo percentil. Es prácticamente lo mismo. De nuevo, ¿cómo voy a encontrar el value at risk? Pues bueno, voy a evaluar F, mi función de distribución acumulada, en el value at risk de nivel P de X, y esto tiene que ser igual a P, o en dado caso utilizar la función de supervivencia. No es otra cosa, pero bueno, sumamente utilizado. Ahí están las expresiones del value at risk para algunas distribuciones, y más abajo, de hecho, les pongo precisamente la característica de cómo se llegan a esas expresiones, por lo menos para una normal y para una exponencial. De nuevo, no es otra cosa más que esto que estoy poniendo aquí en rojo. Es evaluar la función de distribución acumulada en el value at risk de nivel P, y eso tiene que ser igual a P, ¿ok? ¿Cuándo?
trabajo con la probabilidad del lado derecho, entonces ya no estoy trabajando con value at risk, estoy trabajando con tail value at risk, es decir, valor de riesgo de la cola. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la interpretación en términos de palabras para el value at risk? Pues bueno, siendo el percentil como tal el value at risk, pues bueno, cuando yo tenga el valor del value at risk, tengo una probabilidad de 1 menos P, dado el P del value at risk, de tener pérdidas más grandes que el valor del value at risk, ¿ok? Entonces, la probabilidad de que X sea mayor al value at risk es 1 menos P, o de forma análoga, como yo lo describí hace una diapositiva, la probabilidad de que X sea menor o igual a un value at risk de nivel P de X va a ser igual a P. Y obviamente, por lo general, ¿qué es lo que va a pasar? Que pues 1 menos P lo vamos a manejar muy bajo porque quiero tener una probabilidad pequeña de tener pérdidas muy grandes. Ya para cerrar este último video, pues bueno, les decía, cuando yo no me fijo en el value at risk, sino me fijo en la parte derecha del value at risk, entonces voy a estar trabajando valor de riesgo en cola o tail value at risk, ¿ok? Y pues bueno, va a quedar definido como la integral desde el percentil hasta infinito de mi función de densidad, dividido entre la probabilidad precisamente de caer en esa zona, ¿ok? Ahí están algunas expresiones del tal value at risk, ¿ok? Que por supuesto hay que tener en cuenta. Y pues bueno, también se puede encontrar con otros nombres, no solo como tail value at risk, se puede encontrar como conditional tail expectation, CTA, CTE, tail conditional expectation y expected shortfall, ¿ok? Entonces digo, para que por si encuentran alguno de estos términos, pues bueno, no se me espanten, no es otra cosa más que manejar la probabilidad de la derecha de un percentil, ¿ok? Aquí están las expresiones que les pido revisen para distintas distribuciones, como la normal, lo normal, exponencial y Pareto. Y finalmente, pues bueno, ¿qué precauciones hay que tomar cuando nosotros manejamos medidas de riesgo? Pues bueno, primero, que una medida de riesgo provee de un solo valor para cuantificar el nivel de riesgo, ¿ok? Y lo más probable es que, pues bueno, no sea la única forma de medir el riesgo, ¿ok? El hecho de que yo adopte y que sea coherente, es decir, que sea adecuada para medir el riesgo, no quiere decir que me tengo que casar con ella, ¿ok? Entonces, es importante, como aquí lo dice, ser precavido de la utilidad y las limitaciones de mi medida. Por ahí, de hecho, por ejemplo, cuando tú manejas la desviación estándar también tiende a tener ciertos errores cuando se considera como medida de riesgo. Lo mismo va a pasar con el percentil y lo mismo va a pasar con cualquier función que cumpla las características de una medida de riesgo, ¿ok? Entonces, hay que asegurarnos de entender lo que la medida de riesgo cuantifica para cada aspecto del riesgo. O sea, lo ideal realmente es tener no solo una medida de riesgo. Las medidas de riesgo se basan en el modelo utilizado y hay que tener cuidado del riesgo implícito en el modelo y la certeza del parámetro que usa el mismo. Es decir, si tu parámetro es como tal sigma, pues bueno, tiene ciertos riesgos implícitos el utilizar la sigma como tal, ¿ok? El parámetro. Y pues bueno, como un caso, en 1998 se tenían sistemas de administración de riesgos sofisticados basados en VAR, pero las estimaciones ajenas al VAR, es decir, estimaciones en los parámetros que fueron incorrectas, provocaron una baja liquidez y contribuyeron al colapso de la crisis del 98, ¿vale? Entonces, pues bueno, con esto estaríamos terminando sería el tercer video, no es introducción, repaso, sí, este tercer video, y espero que les sea de mucha ayuda ya casi nos emparejamos por cómo estamos más o menos en la quinta, sexta semana de clases normales, esto es lo que pertenece a la semana 2, que bien sería la tercera o cuarta, y ya, bueno, ya empezamos a ver ahora sí temas de modelos de pérdida como tal. Espero les sea de mucha utilidad. De nuevo, dudas, comentarios y demás que puedan tener, les suplico que los pongan dentro de los comentarios de este video y en su momento, pues cuando ya quede mejor establecida la plataforma, ya con el banco de exámenes, bancos de ejercicios y demás, pues bueno, ya tendrá el propio sitio ya tendrá la forma de recabar cualquier tipo de comentario, duda o aclaración. Me despido de ustedes, que sigan teniendo mucho éxito en su carrera y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.